Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema del verbo, en esta oportunidad la séptima parte. Aquí vamos a hablar de los verbos auxiliares, defectivos e impersonales. Verbos auxiliares. Se los llama así a los verbos haber, ser y estar, cuando se los usa exclusivamente como auxiliares. En este contexto, ellos aparecen acompañando a otros verbos. Estos verbos auxiliares sirven para formar tiempos compuestos, las perífrasis verbales y la voz pasiva. El verbo haber es el verbo auxiliar por excelencia y se lo usa en cualquiera de sus tiempos y personas para formar las formas compuestas del verbo. Por ejemplo, he cantado, había cantado, hubiese cantado, haya cantado, habría cantado. Cualquiera de estas formas compuestas son inseparables. Ser es un verbo circunstancialmente auxiliar que en cualquiera de sus tiempos y personas ayuda a formar la voz pasiva. Por ejemplo, el orador fue escuchado por el pueblo. El taller será clausurado por el director. Estar es un verbo circunstancialmente auxiliar que en cualquiera de sus tiempos y personas ayuda a formar las perífrasis de gerundio. Por ejemplo, estamos llegando. Verbos defectivos. Se llaman así a aquellos verbos que no se pueden conjugar ni en todos los tiempos, ni con todas las personas, ya que carecen de este privilegio. Por ejemplo, atañer, que se usa solo en la tercera persona. Atañe, atañe. Clase de verbos defectivos. Son considerados verbos defectivos el verbo abolir, abolieron, agredir, agredieron, soler, solía, solíamos, transgredir, transgredieron. Verbos impersonales. Se llaman así aquellos verbos que, al conjugarlos, no están referidos a ninguna persona en particular. Por esta razón, en la estructura oracional carecen del núcleo del sintagma nominal, ya que no cuentan con un sujeto que realice la acción verbal. Características. Las formas impersonales se caracterizan porque en la estructura oracional el verbo aparece conjugado en la tercera persona del singular. Por ejemplo, ayer tronó intensamente en Santa Cruz. Estructuras impersonales. Estas formas impersonales se presentan de tres formas distintas. 1. Con verbos de fenómenos naturales. 2. En estructuras verbales con el pronombre se. 3. Con verbos transitivos, hacer, haber y de estado, ser y estar. Verbos de fenómenos naturales. Forman oraciones impersonales los verbos referidos a fenómenos naturales, tales como llover, tronar, nevar, etc. Por ejemplo, en Santa Cruz llueve constantemente. Estructura impersonal con el pronombre se. Forman estructuras impersonales las oraciones que contienen el pronombre se más el verbo en la tercera persona de singular. Por ejemplo, aquí se come bien. Estructuras impersonales con verbos transitivos. Forman estructuras impersonales las oraciones que contienen verbos transitivos hacer y haber.
Esto sucede cuando el verbo está en la tercera persona del singular y no están referidos a ninguna persona o cosa en particular. Por ejemplo, hace años que no te veo. Hay mucha gente en el salón. Tanto el verbo hace como hay, en esas dos formas, ninguno se refiere a ninguna persona en particular. Por eso se llaman estructuras impersonales de estos verbos. Estructuras impersonales con el verbo estar. Forman estructuras impersonales las oraciones que contienen verbos de estados, ser y estar. Esto sucede cuando el verbo está en la tercera persona del singular y no están referido a ninguna persona o cosa en particular. Por ejemplo, ya es muy tarde. En este momento está muy frío. Bien, hemos concluido por hoy. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.